tal, chicos? Bienvenido una vez más a mi canal. En este caso vamos a desarrollar lo que es el tema de ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una recta transversal. Bien, chicos, como ya ustedes saben, recuerden que dos rectas paralelas son aquellas que están colocadas siempre a una misma distancia y por más que se prolonguen nunca se van a intersectar, es decir, que nunca se van a encontrar, nunca se van a topar. Entonces vamos a llamarle a esta recta, vamos a llamarle R1, a esta recta le vamos a llamar R2 y a esta recta le vamos a llamar R3. Recordando que por sí sola esta recta es una recta horizontal, al igual que esta. Ahora, comparando R1 con R2, sabemos de que son dos rectas paralelas. La recta R3 sería una recta oblicua. También comparando la recta R3 con R1 y R2, entonces sería una recta transversal o recta secante, porque corta en dos puntos. Viendo esta gráfica que se forma al momento de trazar dos rectas paralelas y una recta transversal o secante, se forman lo que son 8 ángulos, como lo ven aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dentro de esos 8 ángulos tenemos 4 ángulos que son interiores y 4 ángulos que son exteriores. Pero el término interior, como sabemos, es de adentro y exterior es de fuera. ¿Pero adentro de qué? Sabemos que interior serán los ángulos que están dentro de las rectas paralelas. Es decir, que lo que está dentro de la recta paralela, en este caso, es el ángulo 3, 4, 5 y 6. Entonces, esos ángulos son ángulos interiores. Por ende, los que están fuera de la paralela serán ángulos exteriores. En este caso tenemos el ángulo 1, 2, 7 y 8. Son ángulos exteriores. También debemos de conocer lo que son ángulos colaterales. Los ángulos colaterales son aquellos que están ubicados del mismo lado de la transversal. Es decir, o todos son de aquel lado o todos son de este lado. Un ejemplo claro de esto sería ángulo 1, 3, 5 y 7. Son ángulos colaterales porque todos están ubicados del mismo lado de la recta transversal. Al igual que también el ángulo 2, 4, 6 y 8 también son ángulos colaterales porque todos están de aquel lado de la recta transversal. Ahora, si tomamos un ángulo de este lado de la recta transversal y otro ángulo de aquel lado de la recta transversal, ya no son colaterales porque el requisito es que estén posicionados del mismo lado, obligatoriamente. Conociendo esto, el primer par de ángulos que nosotros vamos a conocer en este tema son los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a recordar, dos ángulos son opuestos por el vértice cuando cumplen la siguiente característica. La primera es que tengan el mismo vértice. 2. Que sus lados sean líneas opuestas, o sea, una sea la prolongación de la otra. Y lo más importante es que su propiedad dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. En este caso vamos a identificar cuáles ángulos son opuestos por el vértice. Como vemos aquí, el ángulo 1, 2, 3 y 4 tienen el mismo vértice, pero no todos los lados son la prolongación del otro, sino que esa característica solamente se evidencia en el ángulo 1 y 4. El ángulo 1 y 4 son dos ángulos opuestos por el vértice. Vamos a verificar la característica. 1. Mismo vértice. 2. Este lado del ángulo número 1 también es el lado del ángulo número 4. Este lado, que es el del lado número 1, también es el lado del número 4. Es decir, que el ángulo 1 y el ángulo 4 son ángulos opuestos por el vértice. Por ende, si el ángulo número 1 tiene una medida de 30 grados, pues también el ángulo número 4 tendrá una medida de 30 grados. Y la simple razón es porque sus medidas son congruentes, es decir, que miden lo mismo. De igual forma también el ángulo número 2 y el ángulo 3 también son opuestos por el vértice y sus medidas serán iguales. Se cumple la misma característica en la parte de abajo, donde el ángulo 8 y el ángulo 5 también son opuestos por el vértice. El ángulo 7 y el ángulo 6 son opuestos por el vértice. Bien, seguimos conociendo lo que son los ángulos formados entre dos rectas paralelas y una recta transversal. En este caso vamos a conocer lo que son los ángulos adyacentes. Los ángulos son adyacentes cuando tienen el mismo vértice, un lado en común y son suplementarios. Es decir, que su suma es igual a 180 grados. Como vemos aquí, el ángulo 1 y el ángulo 2 son dos ángulos adyacentes. ¿Por qué?
tienen el mismo vértice, este lado es común tanto para uno como para dos. Y la suma es igual a 180 porque forman lo que es un ángulo llano. También es adyacente el ángulo 1 y 3 porque cumple la misma característica, el 2 y el 4, 3 y 4, y de la misma forma 5 y 6, 7 y 8, 5 y 7, 6 y 8. Esos ángulos son adyacentes entre sí. En este caso vamos a conocer lo que son los ángulos alternos. Cabe destacar que los alternos son de dos tipos. Son alternos internos, pero también son alternos externos. Dos ángulos son alternos cuando están ubicados en distintos semiplanos, es decir, están colocados de manera diagonal, como lo es el caso del ángulo número 1 y el ángulo número 8. Ángulo 1 y 8 son dos ángulos alternos externos, porque ambos están afuera. También son ángulos alternos externos el ángulo 2 y el ángulo 7. Y se cumple la misma característica con los internos, que sería el ángulo 3 con el ángulo 6, el ángulo 4 con el ángulo 5. Y la propiedad de los ángulos alternos establece de que ellos son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Por ende, la medida del ángulo 1 también será la medida del ángulo 8. Y la medida del ángulo 2 también será la medida del ángulo 7. La medida del ángulo 3 será igual a la medida del ángulo 6. Y la medida del ángulo 4 será igual a la medida del ángulo 5, por su propiedad, que establece de que tienen la misma medida, es decir, son congruentes. Seguimos conociendo lo que son los ángulos. En este caso corresponden lo que son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son dos ángulos que son colaterales. Uno es interno y otro es externo. Si son colaterales, quiere decir que o son los dos de aquel lado o son los dos de este lado. Además, estos ángulos están ubicados del mismo lado de la paralela. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay una forma sencilla de cómo saberlo también, y es que el ángulo número 1, si lo marco por arriba, el ángulo número 3 lo marco por debajo, el 5 lo marco por arriba y el 7 lo marco por debajo. Los dos ángulos que se marcaron por encima de la paralela son correspondientes. Además, los dos ángulos que se marcaron por debajo de la paralela son correspondientes. Es decir, que el ángulo 1 y el 5 son correspondientes. Y su propiedad establece de que son congruentes. Es decir, que lo que mide el ángulo número 1, por propiedad de los correspondientes, también lo medirá el ángulo 5. De igual forma, lo que mide el ángulo 3 también lo va a medir el ángulo 7. Y la misma característica se cumple de este lado de la transversal también. El ángulo 2 es correspondiente al ángulo 6. Y el ángulo 4 también es correspondiente al ángulo 8. En esta parte vamos a conocer los ángulos conjugados. Recordar que los conjugados pueden ser conjugados internos, pero también conjugados externos. Los conjugados son ángulos colaterales, es decir, que están posicionados del mismo lado de la recta transversal. Lo que quiere decir que están los dos de este lado o están los dos de este lado. Si hablamos de conjugados internos, recuerden que si de este lado solamente tendríamos dos ángulos internos, que sería el ángulo 3 y el ángulo 5. Estos dos ángulos son conjugados internos. El ángulo 1 y el ángulo 7 serían conjugados externos. La misma característica también se cumple del otro lado de la transversal, que sería el ángulo 2 y el ángulo 8 son conjugados externos, y el ángulo 4 y el ángulo 6 son conjugados internos. La propiedad de los conjugados es que la suma de todos es equivalente a 360 grados, pero recordando que los conjugados internos por pares solamente estos son suplementarios, es decir, que el ángulo 3 y el ángulo 5 son suplementarios, es decir, que la suma del ángulo 3 y el 5 será igual a 180 grados. De igual forma, el ángulo 1 y el ángulo 7, al ser conjugados externos, su suma es igual a 180 grados, lo que lo hace dos ángulos suplementarios. En este caso resolveremos un ejercicio el cual dice lo siguiente. Determina las medidas de todos los ángulos sabiendo que la medida del ángulo 1 es igual a 4x menos 20 grados y la medida del ángulo 5 es igual a 2x más 10 grados. Como vemos aquí, el ángulo 1 y el ángulo 5 tienen lo que es una expresión algebraica. Por ende, lo que debemos de asociar
estas dos medidas de estos ángulos. ¿Qué tipo de ángulos son? El ángulo 1 que tenemos aquí y el ángulo número 5. El ángulo 1 y el ángulo 5, recordando la parte teórica de los tipos de ángulos, son ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos que cumplen la siguiente característica. Una, son colaterales, es decir, están posicionados del mismo lado de la transversal, o sea, están ubicados. Y están posicionados del mismo lado de las rectas paralelas, es decir, que están del lado arriba ambos. La propiedad de los correspondientes, que es lo que me va a ayudar a mí a plantear este ejercicio para encontrar su solución, establece de que los ángulos correspondientes son congruentes. Recordando, la palabra congruente significa que tienen la misma medida. Por ende, podemos asumir el siguiente planteamiento. Decimos que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 5. ¿Por qué? Porque la propiedad de los ángulos correspondientes establece de que sus medidas serán iguales. Sus medidas son congruentes. Entonces podemos asumir de esta forma, hacer nuestro planteamiento, que la medida del ángulo 1 será igual a la medida del ángulo número 5, por propiedad de los correspondientes. El segundo paso que nosotros vamos a realizar es hacer la sustitución de cada uno de los ángulos. Poner la expresión que representa cada uno de estos ángulos. En vez de poner medida del ángulo 1, ponemos la expresión algebraica que lo representa, que sería 4x menos 20 grados sexagesimales. Igual, bajamos el igual. Ahora, hacemos lo mismo con la medida del ángulo número 5. La medida del ángulo número 5 es igual a 2x más 10 grados. Entonces ponemos 2x más 10 grados. De esta forma, entonces, ya tenemos aquí lo que conocemos como una ecuación de primer grado. Lo que procedemos es a hacer un despeje. El despeje es para tener de un mismo lado todas las variables con sus coeficientes y del otro lado los términos que son semejantes, que sean los ángulos. Lo que vamos a hacer es una agrupación aplicando lo que conocemos como regla de despeje. De este lado entonces tenemos 4x. Vamos a hacer de manera directa. El 2x que está de aquel lado está sumando con el 10 grados. Como va a ser una transferencia de términos, entonces si está sumando, lo correcto es que venga para este lado de la igualdad con signo opuesto o su operación opuesta, que sería restando. Ponemos igual, bajamos el 10 que ya estaba de ese lado, 10 grados, y llevamos lo que es el 20 grados para este lado. ¿Cómo está de este lado? Él está restando, aplicamos su inverso aditivo para este lado, entonces sería más 20 grados. Y de esta forma tenemos ya de este lado todos los términos semejantes y de este lado también tenemos los otros términos que también son semejantes. Aquí tenemos una resta porque signos diferentes se restan y restamos lo que son los coeficientes, que sería 4 menos 2 me daría 2 positivo y agregamos la parte literal. Es igual 10 más 20 serían 30 grados. Este sería el valor de 2x, pero me interesa encontrar cuánto vale una sola x. Lo que procedemos es verificamos que el coeficiente 2 está multiplicando la variable. Y dice la regla de despeje que aplicamos lo que es su operación inversa para poderla despejar. Si está multiplicando, aplicamos lo que es la división. De este lado se simplifica, me quedaría x es igual 30 dividido entre 2 me daría 15 grados. El valor de x son 15 grados. Ahora, 15 grados es el valor de la variable x en este caso. Ahora, para poder determinar la medida de cada uno de los ángulos que tenemos aquí, debemos de tomar uno de estos ángulos. En este caso yo voy a tomar que la medida del ángulo número 1 es igual a 4x menos 20 grados. Esta es la expresión algebraica que representa el ángulo número 1. Pero lo que nos impedía conocer el valor del ángulo 1 y de los demás ángulos es la variable x. Pero ya encontramos aquí cuál es el valor de x en este ejercicio. Lo que procedemos a hacer es una sustitución. Decimos que la medida del ángulo número 1 será igual. El coeficiente 4 pasaría igual. Y a x lo sustituyo por su valor. Abro un paréntesis y pongo 15 grados
menos 20 grados. Entonces, la medida del ángulo número 1 será igual. Aquí tenemos una multiplicación que sería 4 por 15, que son 60 menos 20 grados. Entonces, la medida del ángulo número 1 será igual. 60 menos 20 serían 40 grados. De esta forma, entonces, ya conocemos cuál es la medida del ángulo número 1. Por ende, por propiedad de lo correspondiente, también el ángulo número 5 debe de medir 40 grados. Ahora, vamos a comprobarlo con su fórmula matemática también que tenemos aquí. Decimos que la medida del ángulo 5 es igual a 2x más 10 grados. Procedemos a hacer una sustitución y decimos que 2, en vez de la x ponemos el 15, más 10 grados. Aquí tenemos una multiplicación que sería 2 por 15 son 30 grados, más 10 grados. Entonces, 30 más 10 son 40 grados. Y aquí vemos que el ángulo 1 y el ángulo 5 se cumplen la propiedad de que son congruentes. Ahora, como el ejercicio dice que hay que determinar la medida de todos los ángulos, pues aplicando la propiedad de cada uno de lo que ya conocemos, podemos determinar la medida de todos. Un ejemplo sería de esto, que la medida del ángulo número 1 será igual a la medida del ángulo número 8. ¿Por qué? Porque son alternos externos. Y la propiedad de los alternos establece de que ellos son congruentes. Por tanto, si el ángulo número 1 mide 40 grados, pues también el ángulo número 8 mide 40 grados, porque son alternos externos. Otra forma de cómo evidenciar esto es que el ángulo 5 mide 40 grados y el ángulo 5 es opuesto por el vértice con el 8. Por ende, los opuestos por el vértice son congruentes. Si quiero determinar la medida del ángulo número 7, entonces recuerden que el ángulo 7 y el ángulo 8 son ángulos adyacentes. Los adyacentes, su propiedad establece de que son suplementarios. Entonces, si el ángulo 8 mide 40, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Eso es lo que va a medir el 7, que serían 40 más 140 serían 180. Por ende, el ángulo 7 mide 140 grados. Y el ángulo 7 es un ángulo alterno externo con el ángulo número 2, lo que por propiedad serían 140 grados. El ángulo 3, por ser opuesto por el vértice con el ángulo 2, sería 40 grados. Y el ángulo 6, podemos saber que son 40 grados, y serían 140, El ángulo 6, entonces, serían 140 grados, porque es un ángulo alterno interno con el ángulo número 3. De igual forma, el ángulo número 4, su medida es de 40 grados, porque es opuesto por el vértice con el 1, pero también es un ángulo adyacente con el número 2. Y de esta forma hemos encontrado la medida de los 8 ángulos, planteando desde su inicio por las propiedades de cada uno de estos ángulos que vemos aquí.